la bienvenida a todas y todos, esperando que estén muy bien, tanto ustedes como sus seres queridos, en esta pandemia que nos ha obligado a reconsiderar muchas de nuestras situaciones y a cambiar los paradigmas de las relaciones entre nosotros como personas. También después de 2 meses de imaginar oportunidades de trabajo, de realizar herramientas de colaboración a la distancia, de pensar las metodologías y de diseñar muchas hojas de ruta, estamos en las posibilidades de darles continuidad a esta búsqueda de cooperación multilateral entre el gobierno capitalino de San Luis Potosí, las oficinas de UNESCO en México, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como nuestros aliados técnicos, quienes son el Programa de Agricultura Viva y la campaña de Naciones Unidas por el Desarrollo Sostenible My World México. Y para dar inicio a los trabajos de esta reunión, pido a la directora de Cultura, Cecilia Padrón Quijano, informe al Pleno de esta coordinación técnica sobre las diferentes representaciones institucionales que nos hemos reunido para establecer el quórum requerido y que el secretario técnico, Gerardo Padilla, se sirva de levantar minuta y acta de esta sesión. Gracias, secretario. Muy buenas tardes a todas y a todos. Al tiempo de informar de la presencia de todas las instituciones que conformamos esta coordinación técnica, tengo el enorme gusto de saludar, por supuesto, al secretario técnico del Ayuntamiento, Jorge Francisco Arias Hernández. Bienvenido, Jorge. A Carlos Tejada Grit, coordinador de los sectores de Cultura y Ciencia de las oficinas de la UNESCO en México. Bienvenido, Carlos. A Sergio Alfredo Montoya, director general de Educación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Bienvenido, Sergio. A Rosario Lucesole, consultora de proyectos e integrante de la Unidad Técnica del Programa Ibercultura Viva de la Secretaría General Iberoamericana. Bienvenida, Rosario. Es un gusto que estés con nosotras. A Josué Roberto Santiago, jefe del Hub de Conocimiento de My World México. Bienvenido, Josué. Y al secretario técnico de esta coordinación, Gerardo Daniel Padilla, bienvenido. Muchas gracias, Ceci. Una vez presentadas todas y todos los integrantes, toma el turno de la voz para dar a conocer el orden del día de la presente sesión. 1, bienvenida. 2, pase de lista de las y los asistentes y su presentación. 3, breviario de lanzamiento de la iniciativa UNESCO San Luis. Y 4, cierre de la sesión. Habiendo desahogado los 2 primeros numerales y pasando al punto número 3 de este orden, pido haga uso de la voz y se sirva de moderar el encuentro Cecilia Padrón Quijano, habida de encauzar los aspectos sustantivos de esta reunión virtual y aproveche para comunicar a las personas que se hacen el favor de sintonizarnos los pormenores y próximos pasos hacia la construcción de nuestra Carta de Derechos Culturales. No sin antes reiterar a ustedes la importancia y responsabilidad que representa para el gobierno municipal dar continuidad a esta declaratoria. Estamos seguras y seguros que tras alcanzar las metas aquí trazadas, habremos generado una experiencia significativa en materia cultural y de derechos humanos para el territorio centro-bajío de nuestro país y para otras ciudades de América Latina. Adelante, Ceci. Gracias, secretario. Antes de tocar los asuntos a tratar en este primer punto del orden del día, me permitiré proponer la dinámica para moderar esta reunión virtual a fin de aprovechar de la mejor manera la disponibilidad de su tiempo. Pues sabemos que siempre es un reto hacer coincidir las distintas agendas de trabajo y por lo tanto consideramos que la moderación también servirá para propiciar una sesión más explicativa y amena para la audiencia que hoy nos acompaña. Tendré a bien solicitarles intervenciones breves, sustantivas. La intención es que demos a conocer los precedentes de esta iniciativa, la visión de los diálogos culturales en el escenario de la nueva normalidad en pro de la resiliencia del sector y la serie de aportación que estaremos coordinando interinstitucionalmente para lograr un proceso nutrido, técnico y representativo en la construcción de nuestra Carta. Como primer punto, para compartir los antecedentes inmediatos del proceso, los componentes hasta ahora llevados a cabo y los alcances conseguidos justo hasta el momento previo a la fase 2 de la emergencia sanitaria, pediré la intervención de Gerardo Padilla, secretario técnico de este comité, hasta por 6 minutos. Adelante, Gerardo. Buenísimo, muchas gracias, directora. Bien, pues compartir al Pleno de la Coordinación y también a quienes nos están sintonizando el día de hoy, cómo fue el proceso que ha causado el desarrollo colaborativo y colectivo de la Carta de la Ciudad de San Luis Potosí por los Derechos Culturales, cuáles fueron los puntos con los que arrancamos, qué momentos vale la pena recordar y cuál fue justo el momento en el que nos vimos en la necesidad de momentáneamente repensar las acciones de continuidad frente a la emergencia sanitaria.
Destacaríamos los trabajos, me parece es importante hacerlo, que se suscitaron desde el año 2018 en la posibilidad de desarrollar un documento de interés público, más o menos entre octubre y diciembre de ese año, del 2018, que terminó por delinear, a través de la participación de 279 personas y de la recolección de aproximadamente 300 propuestas, un plan de desarrollo cultural o un capítulo que contiene algunas líneas estratégicas sobre hacia dónde la política cultural en San Luis Potosí. Dentro de todas estas líneas de trabajo de 279 personas y casi 300 propuestas de acción, se lograron englobar y articular alrededor de 24 líneas estratégicas de política pública, que a su vez se asientan en 3 sentidos de política cultural. Estos 3 sentidos de política cultural son democracia cultural, equidad territorial y fomento de la creatividad, más un 4º sentido transversal sobre derechos culturales. Y eso nos dio la oportunidad de propiciar un avance como en la agenda programática de la Dirección de Cultura. Y aquí cabe señalar, una dirección, por cierto, muy joven, que ante la posibilidad de que exista un área que instrumente políticas públicas, no supeditada a otras áreas como, por ejemplo, al turismo, como por ejemplo a desarrollo social, sino encauzada solo en llevar a cabo políticas culturales, vimos la oportunidad de fortalecer las capacidades institucionales y decidimos poner en marcha un proceso inédito de desarrollo institucional. Este proceso inédito nos ha llevado a pensar como en 2 particulares formas de actuación. Uno, trabajar en clave de derechos humanos. Esto en su posibilidad de articularlo con la dimensión cultural de los derechos humanos, con derechos culturales. Y por otro lado, trabajar con una herramienta que hemos considerado que es muy valiosa, que es la cooperación internacional. Entonces, entre los primeros pasos que logramos avanzar, la cooperación multilateral. ¿Sí? Entre los primeros pasos que logramos avanzar fue la posibilidad, por ejemplo, de que en mayo del 2019 presentamos una apuesta para que la ciudad se incorporara a la red de ciudades y gobiernos locales de Ibercultura Viva. Presentamos justo nuestro plan de desarrollo municipal y la manera intersectorial en que fue construido. Luego, en agosto también del 2019, la posibilidad de articular estos esfuerzos con UNESCO, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y más adelante, hacia diciembre del 2019, la posibilidad de también cerrar esfuerzos con la campaña de acción por las Naciones Unidas, My World México. Entonces, en ese sentido, posterior a que, digamos, creamos esta agenda de articulación y que teníamos nuestras líneas de actuación programáticas, también estuvimos en la posibilidad de identificar que valía la pena muchísimo echar a andar un ejercicio más bien participativo sobre esta noción de los derechos culturales, ¿no? Apostamos por generar una reglamentación municipal, por generar una normativa municipal, una apuesta municipal en materia de cultura, pero sí consideramos que el primer paso antes de hacer eso es que el asunto de los derechos culturales más bien sea una posibilidad que primero se socialice, que primero entre la ciudad, entre habitantes, entre agentes culturales, podamos fortalecernos en capacidades en torno a los derechos culturales. Y fue así que diseñamos este plan de acción hacia la construcción de una Carta de Derechos Culturales de San Luis Potosí. A este momento, esta carta ha podido acumular la participación de 282 agentes culturales, la recepción de propuestas de expertos de 8 diferentes territorios, entre ellos Perú, Brasil y Argentina, también en términos al interior de México, de Jalisco, de Ciudad de México, de la capital,
y hemos tenido la posibilidad de recepcionar hasta 69 propuestas de acción en torno a 15 mesas de trabajo en donde han participado estos 282 agentes. De cara a la celebración de lo que hubiera sido el último de los conversatorios, sucedió la emergencia sanitaria, pero ante esta posibilidad ya estamos en la oportunidad de retomar el ejercicio, añadiendo una discusión ahora precisamente sobre los alcances de esta carta, pero ahora también en el nuevo contexto de la nueva normalidad. Ese es el reporte. Gracias, Gerardo. Como segundo punto, como bien se ha mencionado, retomar este proyecto en este momento representó no solo un ejercicio de recalendarización, sino enriquecer la discusión y hacerla girar en torno al escenario post-pandemia. Aquí juega un papel fundamental el movimiento global Resiliart y también la posibilidad de sumarnos a él. Pero, ¿qué es Resiliart? ¿Por qué es importante? ¿Qué alcances tiene o puede tener a nivel local? Y una reflexión sobre estos retos y sobre la ventaja de oportunidad que UNESCO ha abierto a través de Resiliart. Quisiera solicitar a Carlos Tejada nos comparta y nos explique, coordinador del sector cultura en UNESCO México. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, quiero saludarte, agradecerte la invitación, saludar a Jorge, a Sergio, a Rosario, a Josué y a Gerardo. Pues, Resiliart es de entrada, pues es la combinación entre el concepto de resiliencia y el concepto de arte. Y parte de la idea de que el arte nos vuelve resilientes. Es una propuesta que viene de UNESCO a nivel global, pero es una propuesta que busca que pueda ser apropiada por los gobiernos, por las comunidades locales, por los agentes culturales. Digamos que UNESCO conformó sus puntos esenciales y después la soltó al mundo con la idea de que pudiera ser un movimiento que se lo apropiaran las comunidades. Lo que busca el movimiento es visibilizar la situación en la que se encuentra el sector cultural a partir de esta pandemia, que es una situación pues paradójica. Digamos que por una parte la cultura y el arte han jugado un papel esencial para fomentar pues la resistencia de las personas frente al confinamiento y frente a la falta de movilidad física, a la falta de contacto físico entre las personas. Por un lado, todo ese papel que ha tenido la cultura para mantener la estabilidad emocional de las comunidades y de las personas, pero por otro lado también la grave situación en la que pone a los gestores culturales, a los artistas, esta pandemia, y debe decirse, es una situación que no, digamos que ya había una precarización de las condiciones de los agentes culturales, y la pandemia pues viene a agravarlas radicalmente. Entonces es un movimiento que justo busca visibilizar esa condición, porque es una condición que no necesariamente es conocida fuera del gremio cultural y que necesita ser entendida por la sociedad en su conjunto. Digamos que se necesitan establecer formas de contribuir a la valoración social de los artistas y de los agentes culturales y los muchos aportes que hacen a la sociedad. Entonces, el movimiento se inicia en la sede de la UNESCO, se inicia el 15 de abril, el Día Mundial del Arte, y a partir de ahí consiste pues en la elaboración de sesiones de diálogos
entre todas las partes involucradas, las instituciones culturales, los gobiernos, los artistas, los agentes culturales, con la idea pues justamente de reunir propuestas, de reunir elementos como para poder establecer planes de acción y dinámicas. El sector cultural fue uno de los primeros en salir en obligatoriamente tener que dejar de realizar actividades, y también el sector cultural es uno de los últimos que podrá volver a retomar las actividades. Entonces, pues es una conversación urgente, es una conversación que se está llevando alrededor de todo el mundo, y justamente la idea de Resiliarte es poder congregarla y poder conjuntarla en un solo canal, en un solo movimiento. Se han llevado a cabo, desde el 15 de abril a la fecha, se han llevado a cabo 123 debates en 72 países. África es el continente en donde más debates se han llevado a cabo, pero después América Latina es el segundo lugar en realización de actividades de Resiliarte, y México hasta la fecha es el país donde más debates se han llevado a cabo. Entonces, el proyecto con San Luis de una Carta de Derechos Culturales de la ciudad, pues está completamente a tono con el movimiento de Resiliarte, porque ya no solo, digamos, ya con la extensión de la pandemia, ya no solo estamos en la etapa de elaborar propuestas para sobrellevar la emergencia, también ya estamos en una etapa en la que es necesario imaginar qué es lo que queremos que sea la nueva normalidad, y cómo va a afectar esto a toda la cadena de valor cultural. Entonces, creo que estamos en un momento ideal en San Luis para poder plantear este nuevo marco y la necesidad de establecer nuevas formas de hacer las cosas, y que esto quede reflejado en la Carta de Derechos Culturales. A grandes rasgos, pues es eso. Muchas gracias, Carlos. Y sí, justo desde ahí me permito tomar la palabra para compartir con ustedes y con quienes nos acompañan vía Facebook el modelo con el cual la capital potosina se suma a Resiliarte. Hemos sido muy persistentes ante la posibilidad de retomar el encuentro con los y las especialistas que vendrían en marzo pasado, y a quienes desde aquí aprovecho para agradecer el haber esperado todo este tiempo con nosotras hasta no reunir las condiciones para poder volvernos a reunir. Lo haremos ahora, lo vamos a hacer a través de un esquema híbrido, pues así obliga esta nueva normalidad. Pues por un lado sostendremos los conversatorios internacionales a través de un ciclo de transmisiones en vivo sobre esta misma plataforma, y también llevaremos a cabo ya las conocidas mesas de trabajo de manera presencial, por supuesto, privilegiando todos los protocolos sanitarios, las medidas de seguridad e higiene que están ligados al nuevo escenario de salud pública. Lo celebraremos aquí en la ciudad, garantizando la salud de todos y todos, pero también reconocemos que el encuentro y la oportunidad de estar frente a frente nos nutre, nos trasciende, nos deja aún más y mejores aprendizajes, y por ello quiero compartir con ustedes un video muy corto sobre el ciclo y este momento que ahora hemos denominado UNESCO San Luis Resiliente. Del contacto con el público a través de nuestro arte. So many changes in the art world or in the cultural world or in art que se tomen tienen que ser interseccionales y no pueden ya ser consideradas como algo que está fuera de la política. Poder transformar los simbólicos para poder acercarnos un poquito más a una pelea.
esa nuestra responsabilidad histórica de alcanzar el desarrollo. La educación en artes es la puerta de entrada de los derechos culturales. Tradiciones culturales, a la fuerza creativa de cada una de las comunidades. ¿Qué significa ser pirata? ¿Qué significa la piratería? Siempre hay que sumar, siempre hay que construir, siempre hay que estar dispuestos a aprender. Tenemos que reconocer que formar parte tiene una considerar algo mucho más grande. Vamos a encontrarnos por transmisión en línea en cada ocasión los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre a las 18 horas. Repito, en esta misma plataforma para retomar el encuentro que ante la emergencia sanitaria se vio suspendido en marzo pasado. El día 29 tendremos un primer espacio de diálogo sobre recuperación del sector artístico con la participación de Horacio Franco, un aclamado artista mexicano, considerado uno de los artistas más importantes del mundo y un activista por los derechos culturales y los derechos de las personas LGBT. Lorena Wolfer también nos va a acompañar en esta primera fecha. Ella es una artista y activista cultural con un trabajo ampliamente reconocido en México y en el extranjero. Ha impartido cursos, talleres, diplomados, conferencias en decenas de espacios artísticos y académicos y su trabajo ha sido distinguido en múltiples ocasiones por instituciones a nivel internacional. Estará también con nosotros Fran Lynch, máster en Historia del Arte y Medios por la Universidad de Austria, quien fundó Diego de la Vega Co-op, un conglomerado mediático cooperativo con la meta de funcionalizar y generar bienes comunes, así como Space Bank, una iniciativa que busca financiar y producir recursos colectivos en la ciudad de Nueva York. Hacia el día siguiente, el 30 de septiembre, vamos a dialogar sobre innovación y políticas públicas para la resiliencia del arte y la cultura, doctorante de Estudios Sociales en América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba, con una amplia experiencia en la coordinación y promoción de políticas culturales de diversidad y ciudadanía y que actualmente es secretario técnico del programa Lucina Jiménez, doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa, especialista en políticas culturales, desarrollo sustentable, educación artística, derechos culturales y cultura de paz, y quien actualmente se desempeña como directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INBA. Y Ernesto Piedras, economista por la London School of Economics, director general de Competitive Intelligence Unit, columnista en materia económica y miembro del Consejo Ciudadano de Radio Educación, autor del libro ¿Cuánto vale la cultura? Contribución económica de las industrias creativas en México. Y el 1 de octubre volveremos a reunirnos igual a la misma hora, 18 horas, por esta misma vía, para identificar aquellas voces que nos permitan replantear estrategias para salir del territorio al territorio con arte y cultura, de la mano de Esther Hernández, quien hoy es directora general de Vinculación Cultural y quien opera el Programa Nacional de Cultura Comunitaria. Ella es una promotora y gestora cultural con una amplia experiencia en el diseño e implementación de proyectos culturales y artísticos con enfoque comunitario. También de la mano de Conrado Romo, maestro en urbanismo y consultor en materia de participación ciudadana, innovación gubernamental, datos abiertos y comunicación, quien ha escrito para medios como Horizontal.mx, El Fanzine o Hugo, y es realizador multimedia, agitador cultural, un promotor de la cultura libre, la piratería y los bienes comunes. Y también nos acompañará ese 1 de octubre Gabriela Anguiano, una maestra en gestión y dirección de industrias culturales por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, quien hasta 2018 dirigió el Laboratorio de Vinculación Cultural Red Lab en Morelia, en Michoacán,
y actualmente es coordinadora del Festival Nacional Levadura de Cultura Comunitaria. Hoy se encuentra al frente también del Centro Cultural El Rule, Comunidad de Saberes. Entonces, estas son las 3 fechas de estos momentos con la participación, como ustedes se dan cuenta, de perfiles internacionales, con una amplia experiencia que nos permitirán replantearnos y reflexionar sobre esta situación post-pandemia. Y finalmente, llevaremos a cabo las mesas de trabajo, como lo expliqué antes, con agentes locales para aquellas y aquellos quienes han compartido estos momentos y estas experiencias sabrán que ocurren de manera simultánea bajo una metodología específica que se llama Café Mundial, a través de la cual vamos esbozando los posibles contenidos de la carta, identificando las prioridades según la Agenda 21 de la Cultura y construyendo propuestas para la acción local. Esta jornada se llevará a cabo el sábado 10 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario. Y lo haremos, como lo mencioné antes, bajo todas las medidas de seguridad y bajo todos los protocolos, en espacios abiertos, con un cupo no mayor a 50 personas por cada uno, es decir, estimamos una participación de 100 agentes culturales de nuestra ciudad. En esta jornada presencial tendremos, como siempre, nuestro resumen de hallazgos identificados hasta el momento y, por supuesto, una sesión plenaria de conclusiones. Y con ello habremos cerrado esta primer gran etapa de este ejercicio sobre el cual estamos encaminando los primeros pasos de la etapa 2, sobre la cual vamos a profundizar más adelante. Entonces, como bien se dijo en la intervención sobre los antecedentes, nuestra ciudad hace parte de la red, un programa de la Secretaría General Iberoamericana que apuesta por el impulso y fortalecimiento que favorece organizaciones y personas que trabajan el arte y la cultura a nivel territorial, barrial o vecinal. San Luis Potosí se adherió a la red de ciudades el año pasado, justo en el marco del encuentro del año anterior, y ahora la coyuntura nos permite coincidir nuevamente y enlazarnos a nivel digital, por lo que para dar a conocer cuáles son estas búsquedas y las apuestas que motorizan el próximo encuentro de redes de Ibercultura Viva y las posibilidades de articulación de la ciudad de San Luis Potosí con este esfuerzo, animo la intervención de Rosario Lucesole hasta por 8 minutos, no sin antes agradecerle nuevamente que se haya podido conectar. Bienvenida, Rosario, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Un gusto estar acá participando de este espacio de trabajo. Gracias, Jorge, por la bienvenida. Gracias, Cecilia. Un gusto compartir este espacio con Carlos, Josué, con Sergio, con Gerardo, con Álvaro. También gracias, Giselle, por tu trabajo. Bueno, desde el programa Ibercultura Viva estamos muy entusiasmados y entusiasmadas en poder apoyar esta iniciativa que San Luis Potosí está llevando adelante ya hace un tiempo y que además queremos felicitar por la gran reconversión que han logrado hacer en esta situación anormal que estamos atravesando, pero que realmente la propuesta que nos acercan da cuenta del trabajo y el compromiso que llevan adelante en la construcción de esta carta que se han propuesto desarrollar. Ibercultura Viva es un programa de cooperación iberoamericana, como comentaba Cecilia. Tenemos como objetivo fundamentalmente el apoyo a la construcción de políticas culturales de base comunitaria a nivel nacional y a nivel local, en esta instancia que estamos desarrollando desde la red de ciudades y gobiernos locales Ibercultura Viva. A la vez, las políticas, o sea, la estrategia de apoyo a las políticas culturales de base comunitaria tienen como objetivo fundamental fortalecer justamente el trabajo de las organizaciones culturales comunitarias y los pueblos originarios de los territorios de la región iberoamericana. Entonces, para nosotros, esta acción que lleva adelante la Alcaldía de San Luis Potosí es central, porque justamente es un modelo de las acciones que desde el programa se valoran
de trabajo de la comunidad con los gobiernos para la construcción de políticas a largo plazo que permitan mejorar la calidad de vida de los y las ciudadanas. Desde una perspectiva comunitaria, ¿no? Siempre entendiendo la participación ciudadana como central y justamente como se planteaba en este espacio, como garantía del derecho al acceso a la cultura. En ese sentido, entonces, bueno, quería contar que desde que San Luis Potosí forma parte de la red, bueno, contamos con un colaborador central, las estrategias y las buenas prácticas que han llevado a las mesas de trabajo de Ibercultura Viva han sido muy relevantes para otras ciudades que han llevado con atención, de alguna manera, seguido el proceso que se está dando la ciudad, y en este sentido también queremos contarles que pronto estaremos teniendo la posibilidad de presentar un prontuario de buenas prácticas y políticas locales que ha estado reuniendo justamente San Luis Potosí para compartir justamente en el marco de este espacio de trabajo que es la Red de Ciudades Ibercultura Viva, y generosamente ha hecho un trabajo articulado con las otras ciudades que forman parte de la red, así que esperamos lanzarlo en el próximo mes, a este informe, que será sin duda un material que enriquecerá el trabajo a nivel iberoamericano, para dar cuenta de la importancia que tiene la participación de esta ciudad en nuestra red. Nosotros estamos también lanzando, como comentaba Cecilia, un encuentro de redes que se realizará entre el 8 de septiembre y el 15 de octubre. El encuentro tiene como objetivo justamente continuar apoyando el trabajo de las organizaciones culturales comunitarias y de los gobiernos locales, y por supuesto de las políticas nacionales de los países que forman parte del programa. Y en el marco de ese encuentro es que estaremos realizando distintas acciones, como son conversatorios, charlas motivacionales, conferencias, además de encuentros de formación, espectáculos, habrá un ciclo de cine comunitario y otras instancias más que son abiertas a las organizaciones culturales comunitarias, y por supuesto habrá espacios de trabajo específicos para las ciudades que forman parte de la red de Ibercultura Viva. En ese marco es que vamos a plantear un conversatorio que le hemos puesto de nombre Habitar territorios y ciudades en el nuevo normal, donde, bueno, justamente esperamos ansiosas la participación de esta ciudad. Y bueno, justamente de cara a la construcción de objetivos a mediano y largo plazo, como es el objetivo, entiendo, también de este espacio de trabajo, pensando, bueno, justamente cómo habitar estos territorios desde la perspectiva de la cultura comunitaria y junto con los aportes de las políticas públicas en este sentido. Bueno, eso era lo que tenía para comentar. Por otra parte, decirles que estamos trabajando justamente con la Secretaría de Cultura de la ciudad para conformar una agenda conjunta entre las actividades que hoy se están lanzando y el encuentro justamente de Ibercultura Viva de redes que les mencionaba. A disposición para seguir trabajando y apoyando las acciones que San Luis Potosí se ha dado en agenda. Muchas gracias, Rosario. La verdad es que este camino acompañado de ustedes ha sido mucho más llevadero, y en este intercambio de experiencias nos hemos vuelto resilientes juntos. Y muchas gracias a toda la red por acompañarnos. Y bien, como se dijo en la intervención también previa, una de las posibilidades de que las jornadas internacionales han sostenido es la de registrar propuestas de acción, propuestas o planteamientos de política pública. Y hasta el día de hoy tenemos recepcionadas 69 de estas, y gracias a la suma de esfuerzos con la campaña de acción de las Naciones Unidas por el Desarrollo Sostenible, hoy podemos darnos a la tarea de juntos poder ponderar, categorizar, agrupar y localizar dichas propuestas entre los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Quisiera solicitarle a Josué Santiago nos compartas cómo es que están imaginando este ejercicio, Josué, cuáles podrían ser los alcances del mismo, con una intervención de unos 6 minutos, si te parece bien. Adelante.
Gracias, Cecilia. Pues mucho gusto poderles saludar, igual a Rosario, a Jorge, a Álvaro, a Carlos Tejada, a Gerardo y Giselle por su traducción, y también a Sergio Montoya. Bueno, pues nosotros hemos estado acompañando desde que iniciaron los foros internacionales y también en las mesas de trabajo, justo recibiendo las propuestas en las diferentes mesas de trabajo y estar observando cómo muchas de las propuestas se pueden estar alineando a la Agenda 2030. Hemos identificado algunos de los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales se pueden alinear. Y pues bueno, lo que se viene ahora para octubre y ya casi cerrando este proceso para ahora sí traducir todas las propuestas en la carta, pues hay este proceso de filtro donde vamos a estar traduciendo todo lo que se dijo en las mesas de manera participativa, cómo podemos involucrar el desarrollo sostenible en la cultura. Y pues podemos imaginar por lo menos unas 3 líneas. Una es la que tiene que ver con la equidad intergeneracional, es decir, el desarrollo sostenible en la cultura pues debe prever que se imaginen no agotar los recursos de las futuras generaciones, que exista una justicia intergeneracional. Y pues de ahí, esa sería una de las principales observancias. Otra sería la equidad intrageneracional, donde la participación de todos los miembros de la comunidad se ajusta a que la creación de los contenidos también sea de manera equitativa. Y finalmente, la importancia de la diversidad, ¿no? Que el desarrollo cultural sea también ecológico, que cuide también los aspectos también de grupos vulnerables, como también se están desarrollando actualmente ya con diversos de grupos temáticos, comunidad LGBTI, juventudes, mujeres, etc. Entonces, vemos que el desarrollo sostenible pone un marco de acción a esta Carta de Derechos Culturales, y por eso lo que será es un banco de propuestas que será resultado de un webinar que será desarrollado en octubre. Entonces, con este banco de propuestas, que será de manera pública, va a guiar, digamos, de alguna forma una ruta, será básicamente una ruta de acción para la Carta de los Derechos Culturales. Es decir, no se van a quedar solo en papel, sino que tendremos una hoja de ruta alineada a los objetivos de desarrollo sostenible, que ya de por sí hemos identificado varios en cada uno de los ejes estratégicos, ¿no? Desde el aspecto territorial, los derechos culturales y lo que sigue ahora, que es la parte de la creatividad. Pues bueno, nosotros estamos muy agradecidos de poder estar colaborando en este proceso. Ojalá podamos construir una carta bastante fortalecida, y creo que hacia allá vamos. Y pues nada, muchas gracias por estar todos y todas aquí. Gracias, Josué. Bien, y como sexto punto me gustaría dar a conocer los detalles de un nuevo componente que sumamos a este proceso que nos entusiasma muchísimo, y justo se suma con la idea de seguir procurando herramientas e ideas de resiliencia para el sector cultural frente a la crisis sanitaria que nos ha tocado enfrentar, al tiempo que construimos una nueva comunidad de aprendizajes, por lo que voy a pedirle al secretario técnico del ayuntamiento, a Jorge Arias, su intervención. Bienvenido, Jorge, nuevamente. Gracias, Cecilia. Gracias, Josué, Rosario, Álvaro, Gerardo, Sergio y Gigi. Carlos, también un gusto volvernos a ver. Sí, efectivamente, lo que contemplaba y ya mencionaba una parte, Rosario, es que hay una serie de buenas experiencias que pasan alrededor del mundo, en diferentes ciudades, y que lo que estamos haciendo también en San Luis Potosí no parte de cero. Entonces, es muy importante cómo en estas ciudades que han empezado este proceso de buscar desarrollar el tipo de declaratorias o instrumentos al interior de su territorio, partiendo de conocer los derechos culturales y de reconocer los planos internacionales y nacionales, cómo se están organizando a nivel municipal. La Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, por sus siglas en inglés, conocida también por ser el ente que ha posicionado la idea de la cultura es el cuarto pilar
del Desarrollo Sostenible a través de su documento político Agenda 21 de la Cultura, sugiere a todos los gobiernos locales que apuestan por conocer y reconocer los derechos humanos de la cultura, que un buen primer paso es definir de manera participativa un documento como el que estamos ahora elaborando, que enuncie los derechos y responsabilidades culturales de las personas. Este camino, pues ya lo hemos tanto ido desarrollando en México como en el mundo. Pero, ¿qué es lo que se ha hecho tanto en México como en el mundo? Bueno, una de las primeras ciudades en hacerlo fue Barcelona en el año 2002, o la Ciudad de México en el 2009, y su Carta por el Derecho a la Ciudad. Así es que lo que nos hemos propuesto es saber cómo les ha funcionado, qué experiencias, qué buenas prácticas que se han mencionado y qué aprendizajes para que no cometamos ciertas áreas de oportunidad que ellos detectaron, podamos hacerlo en esta Carta de Derechos. Así que nos interesa saber cómo han funcionado esas declaratorias ante las crisis derivadas de la emergencia sanitaria, y parece ser que aquellas ciudades que han dado a la tarea de avanzar en la materia de derechos culturales fueron también quienes tuvieron una mejor respuesta a los efectos de la pandemia, que era lo que mencionaba también Carlos, ¿no? ¿Cuál es el papel que han jugado estas cartas en las herramientas municipales de este contexto? Y cómo lo haremos es consultarlo de primera mano. Para eso sumamos al proceso de construcción y participación para nuestra Carta Potosina un proceso de retroalimentación y diálogo con otros lugares que ya han dado pasos agigantados, que hemos denominado el ciclo de ciudades, experiencia de derechos culturales frente al COVID-19. Vamos a identificar recomendaciones, atajos, advertencias y sugerencias de ciudades que ya cuentan con un instrumento similar. Por lo tanto, las y los invitamos a identificar esto el día jueves 27 de agosto con la ciudad de Mérida, Yucatán, para charlar sobre la Carta de Derechos Culturales de la ciudad de Mérida. El día jueves 3 de septiembre para charlar la experiencia UNESCO Zapopan, ciudad de Jalisco, que logró la declaratoria de políticas culturales para el desarrollo de comunidad en áreas metropolitanas. El día jueves 10 de septiembre conversaremos con la ciudad de Roma, Italia, que precisamente en estos meses, ellas y ellos también están elaborando su Carta de Roma por el derecho a participar libre y plenamente de la vida cultural. Y finalmente, el día jueves 17 de septiembre, no podía faltar el encuentro con la capital de nuestro país, la Ciudad de México, que desde su proceso constituyente se da la tarea de elaborar su ley para derechos culturales para habitantes y visitantes. ¿Qué podemos aprender de estas ciudades y cómo podemos hacer que nuestra carta local, un documento que sea funcional, incluso en casos de emergencia, será la búsqueda de estos intercambios? A las instituciones que hoy nos acompañan les pedimos que no nos suelten de este proceso particular, que nos puedan dar pistas de lo que esta carta debe y no debe ser, y lo que haremos en cada encuentro será generar una memoria y un registro que luego sirva como instrumento y como insumo para el procesamiento técnico y de publicación de la Carta del San Luis Potosí por los derechos culturales. Finalmente, a quienes nos ven por la transmisión, recordarles que estos espacios se realizarán cada jueves del 27 de agosto al 17 de septiembre en punto de las 18 horas a través de las plataformas de internet de UNESCO México y del gobierno municipal. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos y que podemos aprovechar toda la experiencia que han vivido otras ciudades, y qué bueno que se ha logrado esta alianza con todas estas ciudades para que nos puedan retroalimentar de nuestra carta. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y les recordamos para que estén pendientes de este nuevo componente y de este intercambio de experiencias. Como séptimo punto, pues quisiéramos adentrarnos en el siguiente paso. Una vez que se celebren los momentos internacionales, estas conversaciones y las mesas de trabajo, ¿con qué se apertura la segunda etapa del proceso? Y es que se llevarán a cabo una serie de encuentros que responden de manera directa a una petición puesta en el seno de esta coordinación técnica desde nuestra primera reunión por el Ombudsperson en nuestro estado, en nuestra ciudad, para dar a conocer los detalles de esta nueva fase que hemos denominado Miradas desde la Diversidad. Le solicito su intervención a Sergio Montoya, Director General de Educación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenido, Sergio. Hola, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jorge, Daniel, Roberto, Álvaro, Rosario, Giselle, Carlos. Surgió a partir de preguntarnos quiénes tenemos acceso a la cultura, y que ese acceso es diferenciado porque las personas, todas somos diferentes, y tenemos incluso, además de intereses, ciertas posibilidades que deben ser tomadas en cuenta para podernos diferenciar en este acceso, y obviamente en la convocatoria para podernos escuchar. Entonces, obviamente esto va de la mano con los grupos que reconoce la Comisión como vulnerables.
esos grupos que tenemos en nuestra ley y que para ello se abre este abanico de instituciones o direcciones convocantes para participar en ese proceso, con lo cual nos vamos ampliando cada vez más. Dentro de ellos tenemos al DIF municipal, a pueblos originarios, a la juventud, Instituto de Educación, Sistema Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Instancia de las Mujeres, Coordinación Municipal de Derechos Humanos, por supuesto. ¿Y de qué se trata? Se trata de que podamos escucharnos de acuerdo a, al menos en este artículo 16, que es enunciativo más no limitativo de nuestra ley, a grupos en situación de vulnerabilidad más o menos organizados, por supuesto, y con los cuales podemos trabajar de una forma, obviamente lo hemos dicho ya, va a ser un formato presencial con todas las variantes que nos permita garantizar la salud en este tipo de pandemias. Y el primer grupo sería trabajar con niños, niñas y adolescentes, una metodología, por supuesto, diferenciada para ellos, muy dinámica, lúdica, o por supuesto en la que sus padres tendrán un papel en todo esto, un papel artístico de los niños, y que tendrá como marco, por supuesto, la Convención de los Derechos de los Niños, que aquí es importante establecer, aquí a lo mejor tengo pocos minutos, que la Carta es un documento haciendo la similitud al derecho internacional de los derechos humanos, es una declaración, es un reconocimiento de derechos. No estamos generando un documento normativo, lo cual será otro momento. Estamos generando un reconocimiento de derechos con esos procedimientos internacionales, para lo cual nuestras guías de ruta son los documentos internacionales de derechos humanos de cada uno de los grupos que estamos viendo, en este caso, de la Declaración de los Derechos del Niño. Con los jóvenes, las inquietudes son diferentes en estos grupos. Buscaremos un diseño donde su pensamiento sea la base de trabajar con ellos, algo creativo, colaborativo. Con las mujeres, bueno, estamos teniendo un boom, qué bueno, hace poco salieron a las calles y ojalá sigan ahí, todas nuestras mujeres sigan peleando por sus derechos humanos. Y uno de los derechos humanos son sus derechos culturales. Y tenemos aquí una diversidad demográfica, económica, distribuida en diferentes formas en nuestro territorio potosino, en este caso en la capital, y habrá que establecer los grupos focales con los que vamos a trabajar con ellas, con bases en esta situación, con el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas para los derechos culturales de las mujeres, lo cual tenemos ya estas, les digo, estas hojas de ruta que nos van a facilitar poder trasladar los derechos culturales a cada uno de esos grupos para que todos tengamos este acceso. Los migrantes, bueno, tenemos la migración, no solo la de tránsito por San Luis, tenemos los que ya se están quedando aquí, o bien la migración interna que hay en nuestro estado y que radica en la capital, los cuales obviamente traen incluso una cultura que debe de convivir con otras y que deben tener acceso a su propia cultura. Entonces, conocerlas, motivarlas, incentivarlas, hacerlas visibles, accesibles, pues no es un reto menor. Tenemos también personas con discapacidad. Esto ha sido ya una lucha constante en el cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal tenemos ya, yo le comentaba a Gerardo hace un par de días, tenemos ya tomos de la Convención de las personas con discapacidad ya en braille para poderlas ofrecer dentro de todo este esfuerzo que estamos haciendo con UNESCO y Ayuntamiento. Tenemos también el grupo de adultos mayores. Los adultos mayores, bueno, de inicio sabemos que para poder trabajar los temas en forma presencial va a ser una forma diferenciada, es un grupo en un riesgo alto, por lo cual incluso la forma o la metodología de trabajar con ellos será teniendo incluso a la posible brecha digital en la que están, pero que eso no va a limitar poder incluirlos. Va a ser muy interesante todas estas dinámicas, estas formas de trabajo planeadas con ellos. Y bueno, uno de los penúltimos grupos que tenemos es el de pueblos indígenas, que es, tenemos ya una migración de pueblos indígenas en San Luis Potosí, esto no es ningún secreto, y que cada vez están pidiendo este derecho al acceso a muchos servicios, y entre ellos hay que materializar, garantizar su derecho también al acceso a la cultura.
Esto, por supuesto, también de acuerdo al convenio 169 de la Organización del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas también en la materia. Por último, un grupo también muy organizado ya, que es el grupo LGBT+, en el cual hay que mantener, promover, incluso diferenciar la cultura, su acceso a la cultura, y que tiene formas también muy específicas aún dentro del propio grupo LGBT+. Entonces, pues nos queda un camino, no quiero decir complicado, pero sí de mucho esfuerzo para poder trabajar con todos ellos, para poderlos incluir, para que puedan ser representados efectivamente y que podamos satisfacer las necesidades que nos van a exponer. Entonces, obviamente la forma de trabajar con ellos va a ser diferenciada. Vamos a tratar que esto sea incluyente, que sea lo mejor para toda la ciudad, con lo cual no se quede ninguno fuera. Creo que me excedí del tiempo y además No, justo en tiempo. Creo que hablé muy rápido. Justo en tiempo, Sergio. Sí, y justo este proceso es el que animamos nuevamente a la participación. Estaremos acompañados de las distintas instancias gubernamentales, Instancia de la Mujer, el DIF, el SINPINA y otras instancias, justo para que este proceso de miradas por la diversidad sea, como bien lo mencionó Sergio, lo más incluyente. Una vez que sucedan y que concluyamos esta etapa, toda la información será recopilada, toda la información del 2019 y 2020 que se celebró en estos encuentros participativos, y es importante hacer la aclaración que no van a ser procesados ni interpretados desde las oficinas de gobierno, pues somos muy conscientes de que eso podría representar algún sesgo y que se pierdan en el camino elementos sustantivos y representativos. Por ello es que recientemente el alcalde, el maestro Javier Nava Palacios, y el representante de la UNESCO en nuestro país, el señor Frédéric Bacheron, se han dado a la tarea conjunta y personal de extender una serie de invitaciones a la conformación de un comité académico de nivel nacional representativo que justo lleve a cabo esta tarea de tipificar y procesar todos los datos recuperados desde una perspectiva científico-social. En este momento quisiera invitar a esta reunión y aprovechar para presentarles al doctor Álvaro Guevara Castillo. Álvaro, bienvenido. Él es licenciado en Sociología, maestro en Comunicación y doctor en Ciencia Política, miembro de diversas organizaciones de la sociedad civil y del Secretariado Técnico de la Red Temática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sobre Gobernanza Metropolitana, quien ha desempeñado labores de investigación y docencia en el Colegio de Jalisco, el ITESO, la UNIVA y la Universidad Autónoma de Querétaro. Álvaro centra el desarrollo de su trabajo de investigación interdisciplinar en las ciencias sociales sobre la toma de decisiones públicas, el aprendizaje, innovación, organización en entornos de complejidad, derechos culturales y derecho a la ciudad. Bienvenido, Álvaro. Estamos muy ansiosos de tu incorporación a esta coordinación técnica. Muchas felicidades por tu invitación a encabezar el cuerpo académico colegiado UNESCO San Luis. Pero aún más, muchas gracias por aceptar acompañarnos y darnos la oportunidad de colaborar contigo. Quisiera solicitarte en este momento nos hables y nos compartas del estado en el cual guarda la configuración de este comité, de qué va, cómo estamos imaginando estos trabajos de vinculación bajo la nueva normalidad, porque entendemos que muchos de los miembros del comité están en distintos territorios de nuestro país, qué papel van a jugar, cuál es el perfil de cada uno de ellos, y cómo es que van a estar trabajando y compartiendo sus resultados con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Al contrario, Cecilia, Jorge, Gerardo, muchas gracias por invitarnos a esta reunión de la coordinación técnica. Es para mí un gusto poder trabajar en colaboración con Rosario, con Carlos, con Josué, con Sergio. Y bueno, ojalá que siempre tengamos a Giselle aquí para nuestros trabajos y también para los trabajos del comité académico, ¿cierto? Y bueno, obviamente, pues refrendar el compromiso que tiene el comité académico, pues no solamente con nuestro propio equipo aquí que nos reunimos, sino con toda la gente
que habita y transita San Luis Potosí. Yo creo que eso definitivamente no deja de ser un llamado a quien ahorita nos está viendo en Facebook, por ejemplo, pues a la responsabilidad y al compromiso que tenemos en esta, digamos, etapa final, ¿no? Que ya Sergio estaba recapitulando y de la cual todos hemos platicado. El comité técnico, en este caso con un énfasis académico, es un comité que tiene vamos a decir, dos grandes objetivos. Uno de ellos, evidentemente, es dotar de perspectiva, de una rica perspectiva a la Carta de la Ciudad. Y en segundo lugar, llevar ese trabajo hacia una armonización legal, digamos, transitar todo lo que trabajemos sobre la Carta de la Ciudad por los derechos culturales, llevarlo hacia fundamentos, hacia los motivos del Reglamento Municipal de Cultura y Derechos Culturales de San Luis Potosí, es decir, llevar todo esto hacia ya una materia edilicio legislativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay una riqueza del trabajo de todos ustedes desde 2018, ¿cierto? Que recuperaremos nosotros a través de los productos que ya se cuentan. Estamos trabajando con un informe de investigación cualitativa de las jornadas internacionales. Estamos trabajando también con un reporte de hallazgos de los grupos focales. Estaremos trabajándolo y construyéndolo a propósito de lo que ya Sergio nos comentaba de las jornadas miradas desde la diversidad. Estos serán insumos que incluiremos para nuestro trabajo. Igualmente nos acercaremos a las memorias técnicas de las declaratorias de las ciudades, digamos, de este ciclo de ciudades por los derechos culturales que también ya el secretario Jorge nos platicaba. Y finalmente terminaremos por integrar el Banco Local de Estrategias Culturales 2030, así como otros instrumentos muy ricos, tanto internacionales como locales, digamos, que recuperan estos desde 2019, perdón, 18, 19 y 20 los trabajos. Bien, ¿cómo es que vamos a trabajar en el comité académico? Nos organizaremos en un gran cuerpo colectivo, pero que a su vez este cuerpo colectivo se dividirá o se subdividirá en pequeñas comunidades, como me gusta verlas. El gran colectivo, digamos, lo conformamos todos los que participamos en el comité, pero tenemos 4 pequeñas comunidades especializadas, ¿cierto? La primera de ellas, la de democracia cultural, la segunda sobre equidad territorial, la tercera sobre fomento de la creatividad y un cuarto que tendrá que ver, como les decía yo, con llevar toda esta riqueza de la carta hacia material edilicio para el reglamento local. El cuarto grupo de trabajo sobre armonización normativa. Bien. ¿Quiénes, digamos, estos serán, este es el esqueleto en el cual nos incorporamos hasta ahora 16 colegas con una gran variedad y diversidad de conocimientos, de habilidades, de destrezas, de capacidades. Bien lo ha dicho Ceci, lo recuperaba también Gerardo. Hay un énfasis total en el comité académico por darle cuerpo real a la interdisciplinaridad, ¿cierto? Entonces, bueno, les comento más o menos. Este colectivo, este plenario que se subdivide en estos 4 grupos especializados, integra personas que practican, que han ido a la teoría, que han trabajado en la vinculación, en la difusión y en la extensión de la cultura y los derechos culturales, ¿cierto? Es decir, estas 16 personas, hasta ahorita 11 mujeres y 6 hombres de nuestro país, hacen y piensan antes y ahora la cultura y sus garantías relacionadas. Bueno, más o menos de manera individual lo que tenemos son, en términos, digamos, de quienes han practicado, ¿cierto?, la cultura, colegas que han estado en la cinematografía,
en la poesía, en la escritura, la radiodifusión, las artes digitales, las artes visuales, las artes escénicas y que han sido gestores culturales. Ellos también, una gran cantidad de ellos que han estado en la teoría, que han estado en el pensar la cultura y sus derechos, pues han trabajado en movimientos sociales, en cuestiones de cultura urbana, en cuestiones de relaciones internacionales, políticas públicas, población vulnerabilizada, innovación política, desarrollo territorial, sustentabilidad. Han trabajado incluso en cuestiones de la nueva agenda urbana, de mano de ONU Habitat, así como de transparencia y rendición de cuentas y gobernanza. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cuáles son, digamos, estos conocimientos, estas habilidades y destrezas sobre las cuales vinculan práctica y teoría? Bueno, pues han trabajado en espacios públicos y ocupación creativa y recuperación afectiva de los mismos, vinculación intersectorial, han trabajado en desarrollo cultural, han trabajado en participación ciudadana activa, han trabajado con pueblos originarios, han desarrollado sus actividades en términos de bienes procomunes y prosociales, desarrollo comunitario y bienes ambientales y comunitarios. Y finalmente, bueno, es una red muy rica de colegas que extienden su ámbito de trabajo, no solo en México, sino también a nivel internacional, con la SOCE en España, en Brasil, digamos, en términos generales en Iberoamérica, ¿cierto? De manera que tenemos un tejido muy rico de colegas que han hecho y pensado y vinculado las cuestiones de la cultura y de sus derechos culturales. Así es que si alguien gusta ayudarme, pues bienvenida a la ayuda. El papel, en este caso, de mi actividad como coordinador de vamos a decir, coordinador y dinamizador del comité académico, pues es justamente lograr una comunicación y una vinculación muy activa para que logremos un trabajo sistémico, es decir, redes de mutualidad corresponsables que saquemos estos dos objetivos que ya les comentaba, tanto nuestra carta, así como la vinculación que la carta tendrá con el reglamento municipal. De manera que, bueno, pues esto es un poco lo que podría comentarles al respecto. Lo que falta es cerrar filas con los integrantes de nuestro comité y en lo inmediato, en el mes que viene, comenzar ya a trabajar. Muchas gracias, Álvaro. Y pues nos entusiasma muchísimo y saber y conocer los perfiles de este comité técnico, los van a ir conociendo y quien desee sumarse, pues bienvenida a la invitación que hace el doctor Álvaro Guevara. Gracias otra vez por decir que sí. Y al contrario, a ustedes. Para concluir los numerales de esta orden del día, justo quisiera vincular el trabajo que realizará el comité académico bajo el liderazgo del doctor Álvaro Guevara a lo que será el último de los componentes de este proceso de elaboración, y me refiero a la conciliación internacional, el último eslabón necesario para poder publicar nuestra Carta de la Ciudad por los Derechos Culturales en San Luis Potosí. Y por ello me permito hacer la solicitud de una última intervención a Carlos Tejada de UNESCO México, hasta por 6 minutos, Carlos, para que hagas del conocimiento general cuál va a ser la labor de las oficinas en México, cómo se va a llevar llevar a cabo esta fase final y de qué va ese proceso de armonización internacional y cómo se fortalecen los contenidos de la Carta. Muchas gracias. Pues digamos que esta es una fase que a nosotros nos entusiasma muchísimo. Una de las problemáticas de los derechos culturales es que se encuentran dispersos en N tratados, convenciones, declaraciones, recomendaciones, instrumentos. Y entonces, digamos que lo que nosotros vamos a hacer en esta etapa va a ser, pues, reunir esta desplegado de elementos de los derechos culturales que hay en todos los tratados internacionales y luego hacer una lectura comparada
a partir de esta reunión con el avance de la Carta de Derechos Culturales de San Luis Potosí. Es un trabajo arduo, generalmente se aborda solo el tema del acceso como derecho cultural, cuando digamos que hay dos caras, está el acceso y está la participación, y entonces abordar ambas partes, y pues en un corpus que así nada más bajita la mano podemos decir que, bueno, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, particularmente la Observación General 21, los informes de la Relatora Especial en la Esfera de los Derechos Culturales, que además cumplió 10 años y entonces estamos también celebrando su aniversario, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que tienen que ver con cultura y desarrollo, las 6 convenciones culturales de la UNESCO, que bueno, van desde el tema del patrimonio material, el patrimonio inmaterial, el tráfico ilícito, el patrimonio subacuático, la destrucción de los bienes culturales, y la que más pega con este asunto, la diversidad de la Convención para la Diversidad de las Expresiones Culturales. Luego están otra serie de declaraciones y recomendaciones que tiene la UNESCO, que si bien no son vinculantes, pero sí son, como mencionaba Sergio, son declaratorias de derechos, particularmente la recomendación de la condición del artista, la recomendación sobre museos y diversidad, la recomendación de plurilingüismo en el Internet. Pues luego también están los otros tratados de las otras esferas, también como mencionaba Sergio, pues los más evidentes son la de derechos de la infancia y la de la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres. Hay otras declaraciones que también incorporaremos. El caso ejemplar es la Declaración de Friburgo, y evidentemente pues la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si bien no es una convención, no es una declaración, no es una recomendación, pero sí es una agenda de trabajo que una de sus grandes características es que está fundada en el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, pues para nosotros es muy interesante este trabajo. Digamos que siempre nosotros casi siempre estamos de lo internacional a lo local, ¿no? Y nos gusta mucho ahorita poder hacer el camino de reversa y ir de lo local a lo internacional, un poco en el mismo espíritu de la Agenda 2030, de las soluciones locales, y de que a partir de esas soluciones, pues hacer valer esta idea de que nadie se quede atrás. Pues eso es. Muchas gracias, Carlos. Sí, justo. A nosotros también nos entusiasma mucho el acompañamiento, y por favor un saludo también a Federic, que sabemos está muy pendiente de cada uno de nuestros pasos. Pues bien, estamos prácticamente concluyendo esta reunión de trabajo en este ejercicio que nos ha permitido colocar lo que cada una de las partes involucradas resguardará, impulsará en este proceso que seguimos tejiendo y que se vislumbra bajo las condiciones en esta iniciativa en una nueva normalidad. Quisiera agradecer a todas y a todos su presencia, quienes nos acompañaron durante la transmisión, que nos ayuden a compartir, a divulgar, y al tiempo aprovecho para preguntar a los asistentes si tienen algún punto general que agregar. Muy bien, sí. No sé, Gerardo, no te veo por aquí. No, todo muy bien. Pues nada, quizá avisos parroquiales. Comenzamos con la primera actividad el día 27 de agosto.
con el lanzamiento del ciclo de ciudades y vamos a tener el intercambio con la ciudad de Mérida. Esa va a ser nuestra primera herramienta de trabajo sobre el relanzamiento. Vamos a conocer la Carta de la Ciudad de Mérida por los Derechos Culturales y posteriormente, el día 29, el primer espacio de trabajo con el equipo de la Comisión de Derechos Humanos, el ciclo Miradas desde la Diversidad con las juventudes y también en colaboración con la Subdirección de Atención a la Juventud del Gobierno de la Ciudad. Entonces, estaremos haciendo como que todos los eslabones de comunicación en las redes sociales, seguramente de todas las partes, de la Comisión, de Ibercultura Viva y de UNESCO en México y de My World México también. Y estaremos por ahí en redes sociales muy activos y cuando tengamos la oportunidad de, frente a la situación sanitaria, reunirnos de manera presencial, pues también de encontrarnos. Pues muchas gracias a todas y a todos. Rosario, Cecilia, Jorge, Álvaro, Carlos, a tu excelente trabajo, Giselle. Muchísimas gracias por el apoyo. A Sergio y a Josué, muchas gracias también. Pues igualmente de mi parte, Jorge, Carlos, Sergio, Rosario, Gerardo, Álvaro, Gigi, muchas gracias. Ha sido un gusto y bueno, pues no habiendo otro asunto que tratar, quiero ceder a Jorge Arias, secretario técnico del Gobierno Municipal, el acto de clausura de nuestra mesa de trabajo. Adelante, Jorge. Muchas gracias a todas y todos los presentes. Nada más para que quede quienes estuvieron hoy. Carlos Tejada, coordinador de los sectores de Cultura y Ciencia de las oficinas de la UNESCO en México. Sergio Montoya, director general de Educación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Rosario Lucesole, coordinadora de proyectos de la Unidad Técnica del Programa de Ibercultura Viva de la Secretaría General Iberoamericana. José Rodríguez, jefe del Hub de Conocimiento de la Campaña de Acción de las Naciones Unidas por los ODS My World México. Álvaro Guevara, coordinador del Comité Académico de la Iniciativa UNESCO San Luis. Gerardo Daniel Padilla González, secretario técnico de la Iniciativa UNESCO San Luis. Giselle Barajas, intérprete de la lengua mexicana de señas. Y evidentemente nuestra anfitriona, Cecilia Padrón Quijano, la directora de Cultura del Gobierno Municipal. A todas y todos ustedes, muchas gracias por reencontrarnos, por volver a participar en esto que sin duda es fundamental para la ciudad de San Luis Potosí, que puede también marcar un nuevo comienzo y una forma de trabajo para las ciudades en esta nueva realidad. Entonces, siendo las 13:48 del día 21 de agosto, concluimos esta sesión de trabajo y transmisión informativa. Muchísimas gracias a todas y todos y a seguir trabajando. Muchas gracias a todos. Muy bien. Listo. Cerró la transmisión. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por tu chamba también. No, gracias a ustedes y acá para acompañar. Muy bien.